Junto a la unidad de espiritualidad eudista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes de la emisora Minuto de Dios. Estamos aquí en su programa Entremos al Corazón, un programa de la Unidad de Espiritualidad Eudista bajo la dirección del Padre Álvaro Duarte, que emitimos y compartimos con ustedes, con nuestros queridos y fieles oyentes, con nuestra querida comunidad, a través de la emisora Minuto de Dios Bogotá. Muchas gracias por su fidelidad, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos en este proceso de ir escuchando y aprendiendo de la vida de San Juan Eudes. Quien les habla, Jefferson García, estoy acompañado por mi querido hermano Maynor. ¿Cómo estás, Maynor? Muchas bendiciones, Jefferson. Un gusto saludar a cada una de las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Nuevamente dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir este espacio, agradeciéndole al Señor porque es bueno, es misericordioso y por permitirnos encontrarnos. Seguimos haciendo y construyendo la familia en este espacio radial. Pues le damos gracias a Dios por eso. Muy bien, Maynor. Hace 8 días iniciamos como esta tercera temporada del sacerdocio. Ya hemos hablado de la vida cristiana, ya hemos hablado del bautismo. Ahora estamos como pensando, reflexionando con la ayuda de Juan Eudes sobre lo que es y significa ser un sacerdote para hoy. Esa es una de las grandes líneas de San Juan Eudes. Pero antes de seguir, pues pongámonos en sintonía de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarte en este momento a que te pongas en sintonía de Dios, ciertamente, en comunicación directa con Él, en este espacio que nos permite relacionarnos con el Padre. Nosotros somos sus hijos y tenemos esa invitación de diálogo con el amor de los amores, con el que es capaz de escucharnos, entendernos, comprendernos y salir al auxilio también de nuestras realidades. Por eso, en medio de lo que estás haciendo en casa, en el vehículo, tal vez ya dirigiéndote al hogar o en el trabajo, vas a poner y vamos a poner la mejor actitud de oración, pidiéndole al Señor que nos regale esa gracia de amor, experimentar su presencia, sentir su paz que solo Él nos sabe regalar, esa paz que es diferente a la paz que del mundo. Vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hermosa noche que nos regalas en este día, queremos en primer lugar, Señor, expresarte nuestra gratitud, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres tierno, porque eres un Padre de amor que camina con nosotros. Queremos darte la gracia, Señor, por la jornada de este día, todo lo que hemos realizado. Tú conoces, Señor, lo que nos ha tocado enfrentar hoy, cada circunstancia, cada problema, cada situación en la que quizás sentimos que las fuerzas no nos daban para poder superarla, pero también hemos logrado descubrir, Señor, que estás con nosotros. Gracias porque en cada momento tu mano nos sostiene y nos das la capacidad de seguir adelante. Por eso queremos agradecerte por todo lo bueno que nos das, la familia, los amigos, el trabajo, el techo digno para vivir. Y queremos pedirte, Señor, que nos regales tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Queremos que el fuego de amor del Espíritu Santo venga a incendiar en nosotros el corazón. Venga a llenarnos de su amor para que inflame nuestro corazón de amor por Dios y por los hermanos. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, a nuestra casa, a nuestro hogar. Hace falta ese calor de amor. Hace falta ese calor de comprensión, de diálogo, de familiaridad, de fraternidad, de cercanía. Ven, Espíritu Santo, hace falta tu paz en casa. Ven, Espíritu Santo, hace falta esa paz que solo tú sabes dar en la comunidad, con los hermanos.
Ven Espíritu Santo porque a veces se nos hace difícil comprender cuál es el camino y queremos discernir cuál es la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo a nuestra vida. Ven Espíritu Santo a cada una de las personas que están en este momento en sintonía con nosotros. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus realidades, tú conoces sus dificultades, sus batallas interiores, sus luchas día a día. Ven Espíritu Santo a dar fortaleza, a restaurar corazones. Ven Santo Espíritu de Dios a restaurar y convertir nuestra vida en verdadero testimonio de amor a Dios y a los hermanos. Ven Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte que este momento nos haga capaces de dejarnos moldear por el amor de Dios, que seamos tierra fértil en donde la semilla de la palabra y el testimonio pueda germinar en nosotros para dar abundantes frutos. Ven Espíritu Santo, nos abandonamos en tus manos, nos ponemos en tu poderosa presencia para que cada día podamos crecer en esta experiencia de vida cristiana. Gracias Señor por tu amor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos muestras el camino al Padre, porque eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque en tu palabra nos invita a hacer la voluntad de Dios. Esos son tu madre y tus hermanos, lo que hacen la voluntad de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Maino, por esa oración tan especial en la que nos lleva a encontrarnos con Dios, a ponernos a los pies del Maestro y desde ahí cumplir lo que precisamente nos decía el Evangelio de hoy. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Y se hace la voluntad del Padre pues escuchándolo, atendiéndolo, estando siempre a los pies del Maestro, pero también escuchándolo a través de sus discípulos, escuchándolo a través de los santos de la iglesia, escuchándolo también a través de San Juan Eudes. Por eso hoy escuchemos a San Juan Eudes, que nos quiere hablar de cómo el sacerdote es el predicador de la palabra de Dios. El sacerdote predicador de la palabra de Dios. Del libro de San Juan Eudes, presbítero, el predicador apostólico. Predicar es hacer hablar a Dios. Predicar es hacer hablar a Dios, el cual, después de dirigirse a los hombres por los profetas en el Antiguo Testamento y por su Hijo en la Nueva Ley, quiere hablarnos ahora por los miembros de su Hijo, para darnos a conocer su voluntad e incitarnos a cumplirla. Predicar es distribuir a los hijos de Dios el pan de la vida eterna, para mantener, fortalecer y perfeccionar en ellos la vida divina que recibieron del Padre Celestial por el nuevo nacimiento del bautismo. Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 69. El origen de la predicación apostólica se halla en el seno de Dios, de donde salió el Verbo, la palabra eterna y el primero de todos los predicadores, Jesucristo nuestro Señor. De esa fuente trajo todas las verdades que vino a predicar a la tierra. El fin y objeto de esta función celestial es dar nacimiento y formar a Jesucristo en los corazones de los hombres. Es hacerlo vivir y reinar en ellos. Es disipar de los espíritus las tinieblas infernales e irradiar en ellos las luces celestiales. Es combatir y aplastar el pecado en las almas y abrir en ellas la puerta a la gracia divina. Es echar por tierra la tiranía de Satanás en el mundo y establecer el reino de Dios. Es reconciliar a los hombres con Dios y hacerlos sus hijos. Y porque este oficio es tan importante y santo, los sacerdotes deben desempeñarlo con santas disposiciones. Los predicadores, asociados en esta función a los apóstoles y a los más grandes santos, deben seguir sus pasos e imitar su vida. Como heraldos de Dios, embajadores de Jesucristo, dispensadores de sus misterios, oráculos del Espíritu Santo, deben revestir las virtudes del Hijo de Dios y dejarse poseer y animar por el amor, el celo y la fuerza de su divino Espíritu. Los sacerdotes deben meditar y practicar cuidadosamente la palabra de San Pablo. Como enviados de Dios y delante de Él, os hablamos en Cristo. Como enviados de Dios, los sacerdotes deben predicar
no los pensamientos e invenciones de su espíritu, sino sacar de Dios por la lectura de las sagradas escrituras y por la oración lo que deben anunciar a los hombres delante de Dios, porque no deben buscar ni pretender otra cosa que la gloria de Dios y la salvación de las almas. Hablamos en Cristo, es decir, que los sacerdotes deben renunciarse a sí mismos para entregarse a Jesucristo, para hablar en Él, predicar en su espíritu y proclamar la verdad con las disposiciones e intenciones con que Él predicó en la tierra y quiere seguir predicando a través de sus labios. La palabra del Señor permanece eternamente y esta es la palabra, la buena noticia anunciada a vosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Y esta es la palabra, la buena noticia anunciada a vosotros. Pues muy bien, agradecemos al candidato Brian Pavón de la provincia Minuto de Dios que nos ha prestado su voz para que nosotros escucháramos en esta noche lo que San Juan Eudes nos quiere transmitir, lo que San Juan Eudes nos ha querido legar en este texto tan bonito, tan hermoso, que como es el predicador apostólico, que inicia precisamente, este es el primer capítulo de ese libro e inicia precisamente dándonos una palabra dura, fuerte y contundente. Predicar es hacer hablar a Dios. Ya con esa primera frase de entrada, ya nos está poniendo en un ambiente de cómo se va a ir desarrollando todo su texto y cómo se va a ir desarrollando como toda su teoría. Porque la predicación no es hablar, no es que el sacerdote, el predicador, el conferencista hable de sí mismo, de sus conocimientos, haga elocuencia de lo que sabe, sino que predicar es dejar que Dios hable al pueblo creyente. Mira que San Juan Eudes pone en evidencia una característica fundamental de Dios, y es que Dios es un Dios que habla. Cuando uno va a la referencia bíblica, sobre todo a la historia de salvación del pueblo de Israel, descubre a un Dios que habla a su pueblo, un Dios que busca la manera de hablar a su pueblo. Obviamente se encontró con un pueblo que no escucha. Por eso la gran invitación allá en el Antiguo Testamento, sobre todo en referencia a la escucha, Shema Israel, escucha Israel, porque Dios es un Dios que habla. Ya San Juan Eudes dice, bueno, los habló por los profetas, luego habló por Jesucristo y ahora sigue hablando por los miembros de su Hijo, y en este caso pone la mirada en el sacerdocio ministerial. Entonces, creo que nosotros debemos tomar conciencia de que al Dios que nosotros le creemos, en el Dios que nosotros confiamos y hemos puesto nuestra esperanza, es un Dios que está constantemente hablándonos. Creo que eso implica una pregunta: si estamos en la mejor disposición y con la capacidad de escuchar. Si Dios habla, entonces estamos llamados a escuchar. Hoy escuchaba la reflexión a propósito del Evangelio de hoy, en donde los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Y el padre que hacía la reflexión decía, hay algo interesante que menciona el escritor sagrado, y es que ellos llegaron para hablar con Jesús. Dice, y es que ahí hay una diferencia. Para ser discípulo, más que ir a buscar a Jesús para hablarle, es para escucharle. Claro, mira, San Juan Eudes parte, digamos, esta reflexión del criterio de un Dios que está hablando constantemente, de un Jesucristo que sale al encuentro de nosotros para hablar, de un discipulado que tiene sentido en la medida que Dios habla. Y entonces eso implica escuchar. Y escuchar también implica obedecer. Entonces, ya acá, digamos, en este primer párrafo, el elemento de la escucha, fundamental para entender al sacerdote como predicador de la palabra de Dios. Imagínense qué responsabilidad más grande para los predicadores. Escuchar, que implica también toda una actitud y toda una disposición, porque recordando también el Evangelio de hoy, ellos llegaban a hablar. No, la cosa no es que nuestra oración
que nuestra comunicación con Dios sea nosotros ir hablando y hablando y hablando. Hay que guardar silencio, hay que silenciar el espíritu, hay que silenciar las emociones, hay que silenciar el corazón muchas veces para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque muchas veces no escuchamos, primero por estar hablando nosotros como loritas mojadas decimos en Antioquia, o segundo porque el otro está hablando y Dios ya está pensando en la respuesta que le quiere dar. No, termine, trate de entenderlo, trate de asumir lo que el otro está diciendo de manera que eso te interpele y de manera que eso genere un cambio en ti. Porque si no, realmente vamos a hacer así monólogos o vamos a hacer incluso oídos sordos. Y usted puede ir a todas las conferencias que quiera, y usted puede ir a todas las retiros que quiera, y puede ir a todos los congresos que quieras. Pero si tú vas al congreso no con disposición de escucha, no con disposición de atender, sino con disposición de otras cosas, pues eso va a pasar de largo y eso no va a impactar profundamente la existencia, que es la invitación de San Juan Eudes. Hey, hay que escuchar a Dios que habló en los profetas, que habló en su Hijo y que hoy nos habla en su iglesia. Es la iglesia la que también nos permite entonces escuchar a Dios, escuchar a Dios. Usted escucha la voz de la iglesia, usted escucha la voz de los pastores o usted siendo una oveja escucha otras voces, otros pastores, otros de otro redil que no es el que nos invita hoy San Juan Eudes. La gran crisis de todo diálogo es que dialogamos para responder y no para escuchar. Diría mi mamá, a veces estamos a la defensiva. Sí. Cuando dos personas se ponen a dialogar, llegamos ya con las armas puestas, con los guantes puestos, decimos mi patria. Llegamos al diálogo con los guantes puestos, a responder. Y el primer elemento para entender a ese Dios que habla, primero es que estamos invitados a escuchar. Y es que es paradójico. En nuestras comunidades, cuando uno está compartiendo con los hermanos de fe, todos a una sola voz decimos queremos hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando inicié mi proceso vocacional, una de las primeras frases que yo puse en mi estado de WhatsApp es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Casi que cualquier vocacionado lo asume y lo comprende para su vida. Y cuando las personas van a un retiro, ya sea de la renovación carismática, cursillo de cristiandad, pequeñas comunidades, acción católica y demás, vienen de allá y dicen: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Asumen que hay un proceso de cambio y que ahora corresponde hacer la voluntad. Pero uno le pregunta a la gente, y me pregunto yo también: oye, ¿y sabes cuál es la voluntad de Dios? Y yo sé cuál es la voluntad. Estamos afanados por querer cumplir la voluntad de Dios, pero no sabemos cuál es. Claro, porque es que San Juan Eudes dice: para darnos a conocer su voluntad e incitarnos a cumplirla. Pero ese criterio de cumplir la voluntad de Dios solo es posible si primero escuchamos. Si no escuchamos a Dios, no tenemos ni idea cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que nos quiere comunicar a nuestra vida. Dios nos habla y nos muestra su voluntad en el contexto de cada persona. Por tanto, nos corresponde a cada uno disponernos a la escucha para poder cumplir la voluntad de Dios. Así que si tienes el firme propósito, mi hermano, mi hermana, que escuchas este momento, de cumplir la voluntad de Dios, primero deberías preguntar. Y es que todos tenemos que hacer este ejercicio. Preguntarnos si estamos dando la posibilidad a Dios de hablar y nosotros escuchar. Porque Él sigue hablando, pero nos hacemos a veces los oídos sordos, ¿no? Cuando estamos chiquitos nos pasa. Sí. Cuando estamos chiquitos nos pasa. Sabemos que la mamá dice minor, y yo me hago el sordo. Claro, porque es que si escucho al menos tengo que contestar: ¿qué fue? Es que el escuchar implica una respuesta. Y entonces nosotros le sabemos sacar el cuerpo a Dios. Nos hacemos los sordos porque si por alguna razón escuchamos, tenemos que responder. Y eso es lo que al cristiano, al creyente de hoy, nos cuesta muchísimo, y es responder. Es no dejar en visto, diríamos ahora en WhatsApp, porque es que uno le llega el mensaje y uno como que medio mira ahí en la ventana emergente, porque si uno lo abre y le salen los dos chilitos azules, pues ya estás comprometido a responder. ¿Por qué no abrir el WhatsApp que Dios nos envía todos los días? ¿Por qué no tratar de estar atentos, como bien lo dices, Minor, a la voluntad de Dios y a cumplirla? Pero sigue San Juan Eudes hablándonos y sigue San Juan Eudes diciendo: listo, primero predicar es hablar, hacer hablar a Dios, pero también
Predicar es distribuir a los hijos de Dios el pan de la vida eterna. Es decir, predicar es alimentar al pueblo de Dios. Es decir, usted qué pan está recibiendo, qué alimento está recibiendo, de dónde te alimentas. Hace poco estábamos en una formación que nos decían hay que cuidar el alimento, alimentarnos balanceadamente, porque hay que cuidar el cuerpo, porque hay que cuidar nuestra salud, porque hay que estar fuertes, hay que estar saludables. Pues bien, ¿qué alimento estás ingiriendo? ¿Sí? ¿Cuáles son eso que le estás metiendo a tu espíritu? Eso que estás dejando que llegue a tu vida y que te alimente o te desnutra, ¿sí? Porque también el exceso de alimentación o es desnutrición o es obesidad, que también son problemas y desórdenes. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro alimento? De todas maneras, el ser humano, en esa realidad, digamos, muy natural, en su conformación biológica, siempre está alimentándose. Se puede alimentar bien o se puede alimentar mal. Si te estás alimentando de Dios, seguramente hay presencia de Dios en tu vida. O sea, las fuerzas que tienen vienen de Él. La capacidad de responder vienen de Él. Pero también es posible que te estés alimentando del mundo. Es posible que te estés alimentando de todo aquello que no es Dios. Y eso creo que denota mucho el tipo de comunidad que tenemos y que vivimos. Basta ver la sociedad y podríamos decir de qué se está alimentando la sociedad. Ponga las noticias, dese el tiempo de escuchar el noticiero y usted puede sacar en conclusión de qué se está alimentando el mundo. Escuche el noticiero y se va a dar cuenta de qué se está alimentando la familia. Nos escandalizamos con los datos, ¿no? Cada vez el número de divorcio y de separación en los matrimonios es mayor. Oye, ¿de qué se están alimentando en los matrimonios? Cada vez la discordia entre los padres y los hijos aumenta y a niveles de violencia extrema. Oye, ¿de qué se está alimentando la relación familiar? Cada vez en el trabajo hay mayor explotación, mayores crisis, mayor esclavitud, violencia y demás, malos tratos. Oye, ¿de qué se alimenta la vida laboral? Entonces, Juan Eudes dice, no, es que hay que alimentarse de vida eterna. Y cita al evangelista San Juan. Tú tienes palabras de vida eterna. Si en nuestra vida queremos ver signos de eternidad, tenemos que escuchar la palabra de Dios. A veces vemos signos de otras cosas y nos alimentamos de otras cosas. Pero si queremos ver signos de eternidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en medio de tantos cambios que estamos viviendo, si queremos ver signos de eternidad, pues hay que alimentarnos de palabra de vida eterna. No hay otra. Así es. Ahora, el mundo es cambiante, el mundo es desafiante. Y ese desafío del mundo y ese desafío de la realidad, de nuestra sociedad, de cómo enfrentamos también nosotros las realidades sociales, de cómo podemos aportar a la transformación social, de cómo podemos aportar a la transformación familiar, esas herramientas no nos las da sino estar atentos, escuchar y amar la Sagrada Escritura y amar la predicación que viene de Jesús. Pero hagamos una pausa, respiremos, porque hablando de alimentar, vaya usted, se toma un tintico, pero no vaya a apagar la emisora, sino que siga escuchándola, porque vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Ya volvemos. De Jesús que es uno en ti, y hoy no me contento con amar. Ya regresamos. Amigos y hermanos de nuestra emisora Minuto de Dios, soy el Padre Javier Riveros y los invito a la gran Eucaristía mensual de la emisora Minuto de Dios. Será este sábado 23 de julio a las 3 de la tarde en la Plaza de Banderas del barrio Minuto de Dios. Viviremos una Eucaristía carismática de sanación, renovación y bendición para todos. Invito a las familias, grupos y comunidades de la renovación y a todos los que quieran vivir esta gran fiesta del Señor. Al final tendremos un gran concierto de alabanza para celebrar a Jesucristo con todos los jóvenes. Dios te bendiga. El Man está vivo trae una gran sorpresa para ti. Si quieres descubrir de qué se trata, ingresa ya a elmanestavivo.com. Pasa la voz. Los 107.9 FM, los 7 días de la semana, conquistando tu corazón. En
Dime algo, Dios mío, que necesito encontrar los rastros tuyos en alguna parte, los rastros claros, los rastros definitivos. Dime, oh Dios, oh Santísimo Dios, te estoy gritando desde la tierra. Todo me parece nada en comparación de ti. Dime algo, Dios mío. Haz que yo oiga tu voz. Haz que yo sienta tus manos. Haz que yo sienta tu amor. No soy nada y sin embargo me muero de deseos de seguir tus rastros, de agradarte, de sentirte totalmente cercano. Emisora Minuto de Dios, 107.9 FM. Una emisora católica para la gloria de Jesucristo. Visita nuestra nueva página web www.libreriaminutodedios.com. Una página con nueva imagen, renovada, fácil de usar. www.libreriaminutodedios.com. Adquiere todo lo que buscas de una manera rápida y sencilla. Librería Minuto de Dios, fuente de formación y sabiduría. Emisora Minuto de Dios, refresca tu alma. Regalo del cielo. La Pastoral Familiar Minuto de Dios y la Comunidad Matrimonial Alegría te invitan al encuentro de renovación matrimonial presencial, un espacio para recibir enseñanzas y testimonios para un proceso de perdón, sanación y reconciliación. Yo prometo siempre amarte y serte fiel. 30 y 31 de julio. Inscripciones www.comunidadalegría.org. Informes al 301-286-0070. Te esperamos. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Se oye en el aire un mensaje de amor, el evangelio que cambia tu corazón. Se escuchan canciones que alaban a Dios con la gratitud del pueblo del Señor. Nuestras oraciones abren los cielos, mueven la mano del Señor. Sintoniza ya el corazón de Dios. Sintoniza en tu dial 107.9, emisora Minuto de Dios. Gracias por esperarnos. Sigue en sintonía de este programa. Muy bien, muy bien. Yo creo que usted sí se tomó su cafecito, dio una vueltica ahí en su casa y estamos aquí de nuevo conectados con su emisora Minuto de Dios, con este programa de Entremos al Corazón. Y entramos al corazón de Dios escuchándolo y entramos al corazón de Dios poniendo en práctica lo que Él nos enseña. Por eso ya hemos aquí en este programa hablado de dos cosas muy importantes. Primero, predicar es hacer hablar a Dios y se hace hablar a Dios escuchando también su voluntad, conociendo su voluntad y cumplirla. Y segundo, predicar es alimentar con el pan de la vida eterna al pueblo santo de Dios. El origen de la predicación, Minor, es el mismo Dios. Dios que sale de sí en su Hijo Jesucristo y Él es el que nos alimenta, es el primer anuncio, Dios que se encarna, Dios que se nos mete a la historia. Esa encarnación, ese hecho de que Dios, de que Jesús se haga hombre, se haga humano, es profundamente conmovedor. Y la gran pregunta es, ¿con qué fin, con qué objetivo Dios que sale de sí mismo y nos expresa esa palabra revelada que es Jesucristo? Y San Juan Eudes da un elemento fundamental. Y aquí yo lo quisiera hacer, mis hermanos, con el permiso
de Jefferson y de ustedes como un examen de conciencia. ¿Cuál es el objetivo de esa predicación? Según San Juan Eudes, y es la formación de Jesucristo en el corazón de toda la humanidad. ¿Y por qué hablo de un examen de conciencia? Porque ustedes y yo podemos contar cuántas veces nosotros hemos escuchado una predicación, cuántas veces hemos escuchado una homilía, cuántas veces estamos escuchando la palabra de Dios. Por tanto, podemos hacer el examen de conciencia de que sí es verdad que Jesucristo se está formando en nosotros. Porque si Jesucristo no se está formando en nosotros, esa predicación, esa palabra la estamos echando en saco roto. Es un examen de conciencia y acá debemos ser sinceros nosotros mismos, porque es que se nos hace costumbre. Los levantamos por la mañana y ponemos la prédica que ahora llega al WhatsApp, ¿ve? Y nos encanta escuchar al sacerdote y qué bonito que habla, pero si eso no implica formar a Jesucristo en el corazón, simplemente es una costumbre de escuchar palabras bonitas. Y qué bien que hable el padre, y qué bien que hable el seminarista, y qué bonito que predique el padre en la misa. Me encanta la misa de 10, me encanta la misa de 12. Oye, pero si eso no se traduce a que Jesucristo se forme en el corazón del creyente, del oyente en este caso, pues entonces es una costumbre. Mira qué interesante el examen de conciencia que tendríamos que hacer. 5, 10, 15, 20 años de camino en comunidad, 20 años de vida de iglesia, de conversión, pero Jesucristo no se forma todavía en el corazón. ¿No será que entonces, diría mi mamá cuando me regañaba allá cuando estaba más pequeñito, te entró por un oído y te salió por el otro? Me decía ella. Hombre, Jesucristo creo que nos vendría a decirle exactamente lo mismo. Si eso no se traduce en que Jesucristo se forme en nosotros, la palabra está pasando de largo. Ahí, cuando hablabas de examen de conciencia, se me vino a la mente hacerlo en dos sentidos. Uno, dirigido a todos los que se dedican a la predicación. Usted quizá nos está escuchando ahí y usted es un predicador de esos que mueven a centenares de miles de personas. También eres un predicador en cuanto que estás acompañando un grupo de la parroquia o el grupo de oración o la comunidad en la que estás o tu familia y tu pequeña iglesia doméstica con la que vives y tú que predicas. ¿Sí? Es como una pregunta que queda ahí en el corazón. Y eso que estás predicando debería ser también un filtro cuando uno está planeando una predicación. Eso que voy a decir forma a Jesús en los otros. Es decir, ayuda al crecimiento espiritual de la gente que me va a escuchar, o es mi ego el que va a hablar, o es mi personalidad la que se va a poner y es yo que tratando de quedar bien delante de los que me van a escuchar para que me sigan invitando. Eso por un lado, el examen de conciencia. Dos, trato de hacer un ejercicio y es, ¿recuerda usted cuál fue el evangelio del domingo? El domingo tenemos 2 lecturas, Salmo y Evangelio. Y no le estoy poniendo la tarea, pero tampoco para que se me ahogue, hermano. Y no le estoy poniendo la tarea de preguntarle por todas las lecturas porque ya sería más difícil. Pero sí, por lo menos, recuerda una frase, una palabra del evangelio o de la homilía del domingo que acabamos de pasar, porque esa homilía de ese domingo debería de ayudarnos a trabajar en eso durante toda la semana, ¿sí? Lo que se proclamó el domingo debería de irnos haciendo mella durante la semana, o lo olvidamos justo cuando termina la celebración, cuando termina la reunión comunitaria, la celebración. Porque si no los está marcando toda la semana, pues entonces es lo que tú nos estás diciendo, Maynard. Nos entró por un oído y nos salió por el otro. Cosa complicada y es terminada la misa. Ve, ¿qué era lo que estábamos diciendo en el Salmo? Vaya usted a saber. Una laguna tremenda. Dice el padre Álvaro, me voy de para atrás, ¿cierto? ¿Por qué eso no impacta el corazón y por qué eso no impacta la vida? Porque seguramente volvemos al principio. Seguramente no estábamos poniendo toda nuestra disposición y todo nuestro corazón en eso que íbamos a escuchar, sino que pasó la homilía y uno se quedó pensando, mirando, ve cómo está bonita el color que usó el padre hoy, o como mira esto, cómo está haciendo de calor y lo uno y lo otro.
¿por qué no impacta nuestra vida eso que precisamente es Jesucristo presente en medio de la asamblea y es cuando se nos habla de Dios? Mira que esta enseñanza de San Juan Eudes casi que está dividida en tres momentos. La escucha en primer lugar, la capacidad de escuchar a Dios que nos habla. En segundo lugar, que ese escuchar la palabra tiene como objetivo la formación de Jesucristo en nosotros. Y ese tercer momento es ya la responsabilidad del predicador, lo que acabas de decir. Yo siempre recuerdo que un padre nos enseñaba que los oídos más cercanos que están del predicador son sus propios oídos. Y a uno le pasa esa experiencia cuando uno va a dar un tema, una reflexión, una enseñanza, una prédica. Uno se cuestiona también, se queda interpelado por lo que va a decir, porque muchas veces nos encanta a nosotros en los espacios y en los escenarios, lo digo como seminarista, que tenemos esa oportunidad de compartir con las comunidades y entonces nos piden formación en la prédica, la enseñanza, ir a los retiros, un tema. Es que es sabroso decirle a la gente lo que Jesucristo nos manda y nos invita, decirle a la gente que hay que amarnos, que hay que perdonarnos, que hay que reconciliarnos, que hay que reconocer al otro como hermano, que hay que ver en el rostro del otro al mismo Jesucristo. Pero cuando esas palabras llegan a uno mismo y uno se da cuenta en su realidad también sus limitaciones y que no es fácil. El tema del perdón uno lo aborda tan fácil, pero en el proceso es difícil. Tratar de reconocer la pequeñez del otro y su fragilidad y cómo eso me afecta a mí y ahora perdonarlos y reconciliarnos. Entonces, los primeros oídos, lo más cercanos, son nuestros propios oídos. Y ahí el predicador, dice San Juan Eudes, tiene que tomar conciencia de un nivel de coherencia increíble. Nadie da lo que no tiene. Si en mi vida no hay experiencia de Dios, pues no doy experiencia de Dios. Si en mi vida no hay experiencia de perdón, pues es muy difícil que los demás puedan descubrir esa experiencia de Dios. Entonces, Juan Eudes viene a poner ese elemento de responsabilidad. Dice: este oficio es tan importante y santo que los sacerdotes deben desempeñarlo con santas disposiciones. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? Justamente quedarnos predicando sobre nosotros mismos y no sobre Él, y no sobre Jesús. Entonces, es entendible también cuando el laico se queda así un poco perdido y no encuentra esa sintonía. Pero debemos de suponer que el predicador se ha hecho el ejercicio. Sí. Porque es que también hemos llegado, Jefferson, y creo que en esto podemos dialogarlo perfectamente, hemos llegado nosotros a tomarnos el derecho, digamos, de hacer la valoración de cuándo la palabra viene de Dios y cuándo no. Y es un tema delicado. Deberíamos de suponer que toda predicación viene de Dios y San Juan Eudes dice, es que está hablando Dios. Cuando el que predica se hablará Dios. Pero la gran responsabilidad del predicador es que sea cierto. Es que sea cierto. Esto no, escuchar a Juan Eudes es propio de los que estamos sentados en la banca y del que está predicando en el ambón. Entonces, a mí eso me da temor y temblor. Claro. Porque qué pecado más grave darle a la gente comida chatarra. Sí. Darle a la gente comida chatarra. Y entonces la iglesia comienza a sentirse floja, débil. Pero claro, si le estás alimentando con comida chatarra, qué responsabilidad más grande. Eso me deja muy impactado porque claramente uno ha escuchado predicaciones muy malas, ¿sí? Y lo hablamos con franqueza, con paz en el corazón, pero hay predicaciones que uno realmente no logran impactarlo, porque son predicaciones que se van divagando entre un tema y otro, y entre un tema y otro, pero que realmente no llegan al corazón, desaprovechando, y ahí es donde está el pecado, porque estás desaprovechando al pueblo que está expectante, al pueblo que está atento, y estás desaprovechando la acción liberadora que acontece en la predicación. En la predicación, hermanos y hermanas, Dios te libera. Y dice San Juan Eudes literal, es disipar los espíritus de las tinieblas infernales e irradiar las almas con las luces celestiales. Dios te libera en la medida que escuchas una predicación, porque
aparte de que te impacta profundamente el corazón, tú tienes que tomar decisiones a partir de lo que está aconteciendo en ese momento. Tú tienes que tomar decisiones a partir de lo que estás escuchando en ese momento. Cómo lo que estoy escuchando me impacta de tal manera que yo cambio mi manera de proceder. Por ejemplo, en el Evangelio del domingo, cuando Jesús le decía, Marta, Marta, ¿por qué se preocupa por eso? Mire que María ha elegido la mejor parte y esa no se le será quitada. ¿Qué es lo que me afana a mí, que incluso me está distrayendo de encontrarme y de estar a los pies del Señor? Puede ser la pregunta que quizá usted puede estar haciéndose durante toda esta semana. Así que cuidado entonces con no permitir que Dios nos libere a través de una escucha atenta, de una escucha consciente, de una escucha libre y de una escucha liberadora de la palabra de Dios. Aquí debemos hacer un compromiso todos. Los que estamos sentados escuchando al predicador, debemos pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de escucha. Escuchar y obedecer. Eso es tener oídos de discípulo. Siempre en las oraciones me sale esa frase, creo que la repito mucho. Tener oído de discípulo, que escuchar su palabra y obedecerla. Ese en primer lugar debería ser nuestra oración con esa actitud. Señor, danos la capacidad de escuchar y obedecer. No solo escuchar, esa es la primera parte. Pero también orar para que el Señor ponga las palabras en los predicadores, en nuestros sacerdotes. Debemos orar por nuestros sacerdotes, más que quedarnos en la crítica, más que quedarnos en el señalamiento, en la observación. Pedirle al Señor que el sacerdote haga el ejercicio también de escuchar a Dios y que nos pueda transmitir palabra de Dios, palabra de vida eterna. Vean lo que dice San Juan Eudes. Los sacerdotes deben meditar y practicar cuidadosamente la palabra de San Pablo. Como enviados de Dios y delante de Él, os hablamos en Cristo. Y aquí debe salir una afirmación profunda para todos nosotros los creyentes. Jesucristo habla en la voz del sacerdote. Listo, hicimos la observación. Esperemos que el sacerdote haga el ejercicio. Pero nosotros los creyentes sí asumimos que en la voz de nuestros pastores Jesucristo quiere hablar. Esto ojalá que sea un tema de responsabilidad de todos, y de lo cual creo yo que el predicador tendrá que dar cuenta. ¿Ve? Cuando uno lee el predicador apostólico se da cuenta la gravedad y la responsabilidad de la lengua del predicador. Sí. Es capaz de llevar a las ovejas al cielo o al infierno, dice Juan Eudes. Entonces no es algo que lo vamos a tomar como pasajero, como llevadero, como juego, no. Implica una responsabilidad profunda. Dios sí quiere hablarnos y sigue hablándonos. Y ojalá que escuchemos a nuestros pastores, a los predicadores que con disposición y docilidad al Espíritu nos manifiestan palabras de vida eterna. Enviados de Dios, no enviados de sus pensamientos o de sus invenciones propias, sino que ese envío se da fruto de la lectura de la Sagrada Escritura y de la oración. Eso es lo que debe, desde dónde se debe preparar una predicación. Una predicación se prepara desde la Sagrada Escritura, desde la oración. Y la primera pregunta que un predicador, dos preguntas debe hacerse un predicador. Uno, ¿esto viene de Dios? Dos, ¿esto estoy dispuesto a asumirlo yo en mi vida? ¿Por qué esas dos preguntas? Uno, ¿esto viene de Dios? Para no caer en eso, para no caer en la posibilidad que nos decía Minor de conducir al pueblo de Dios al infierno, sino de llevarlo hacia el cielo. Y dos, eso que estás diciendo realmente es posible, es viable, es un envío que viene de Dios. Y predicamos delante de Dios. Ojo, porque el que está ahí hablando es Dios. Entonces, claramente, el que está ahí atento a lo que usted va a decir al nombre de Él es Dios. Uno no le da un poder a alguien para que hable en nombre de uno y que diga cualquier cosa. Hablamos en Cristo. Vean esta afirmación de Juan Eudes. Yo me imagino que los sacerdotes que leen a Juan Eudes y que toman conciencia de esto tiemblan al leerlo. El corazón se les estremece y el espíritu les sacude la vida. Dice Juan Eudes, hablamos en Cristo, es decir,
que los sacerdotes deben renunciarse a sí mismos para entregarse a Jesucristo, para hablar en Él, predicar en su espíritu y proclamar la verdad con las disposiciones e intenciones con que Él predicó en la tierra y quiere seguir predicando a través de sus labios. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué implicaciones más grandes! Renunciarse a sí mismo. Es recordar las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y es el gran ejercicio del predicador. Simplemente es prestarle los labios del corazón a Jesús, que quiere hablarnos. Y el sacerdote se ve interpelado por este momento de renunciarse a sí mismo. Es que seguimos insistiendo. Este tema de renuncia es como salir perdiendo. Claro. Y nadie quiere perder protagonismo. Y nadie quiere perder la parte principal del escenario. Y nadie quiere perderse el mejor momento de la noche. Y nadie quiere perderse el mejor momento y la mejor oportunidad de la vida. No, es dejar a Jesucristo hablar. Es renunciarse a uno mismo para que hable Él y que Jesucristo se forme en nosotros. Que Dios nos dé la gracia a Jefferson, a los que también hemos asumido este camino de fe y que sabemos que en algún momento es bonito todo el rito que se hace, por ejemplo, en el lectorado. Cuando se asume el lectorado, luego al acolitado y luego en el diaconado, que van dando todos esos signos, la palabra, por ejemplo, de saberla no solo proclamar, leerla en este sentido, sino vivirla. Y creo que también la mayor experiencia de transmitir a ese Dios que hable con nuestro testimonio. Si bien es cierto que hay que escuchar al sacerdote, nuestro testimonio dice una frase muy bonita: las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Escuchemos entonces, pero también demos testimonio de esa palabra que se hace carne en Jesucristo y también quiere hacerse carne en nuestras acciones. Queda el desafío entonces abierto para esta semana para que usted esté atento a escuchar la palabra de Dios, esté atento a escuchar la voluntad, a conocer la voluntad de Dios y a cumplirla, escuchando una predicación con atención, con amor, con cariño, con total disposición. Jesucristo se forma en usted. Jesucristo llega a empezar a vivir y a habitar en usted. Vivo, no yo, es Cristo quien vive en mí, dice el apóstol Pablo. Y entonces Jesucristo empieza a formarse en usted. Y para que Jesucristo se forme en usted, acontece también un acto de liberación, de sanación, de despojar en su vida las tinieblas, lo que no viene de Dios. Esas disposiciones son las disposiciones que usted debe tener como oyente de una predicación. Pero el predicador ya tendrá también la responsabilidad de alimentar, de liberar, de formar y de hacer que el pueblo de Dios crezca y se fortalezca. Discernimiento, entonces, Jefferson. Discernimiento ante la escucha de la palabra. Muy bien, hermanos, así vamos concluyendo nuestro programa de Entremos al Corazón. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mejor dentro de 8 días a la misma hora y por este mismo canal. Dios los bendiga. Bendiciones, un fuerte abrazo. Acude a ti, infinitamente digo, eres de amor. Al darnos el corazón de Jesús que es uno en ti. Y hoy no me contento con amar a Dios. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Unidad de Espiritualidad de Vista. La próxima semana nos volveremos a encontrar para que juntos entremos al corazón.